días a todos, quiero saludarlos, agradecerles por sumarse a este workshop. Qué interesante veo más de 60 personas conectadas y veo que este desafío acceso a la vivienda es algo que nos moviliza. Y hoy día justamente lo que buscamos en este panel y en este workshop es hacernos nuevas preguntas, están diciendo ahí que la música no deja escuchar, Felipe. Estoy aprovechando de leer los mensajes. Alguna música de fondo que yo no estoy escuchando, pero que está entorpeciendo la audiencia. Para retomar, en el fondo, el objetivo de hoy día es, primero que nada, hacernos una provocación. ¿Cómo entramos en esto? Porque el desafío de acceso a la vivienda, con las magnitudes de las cifras, si uno a esas cifras les pone rostro, nos damos cuenta que este país no puede resistir un déficit de ese tamaño. Tenemos déficit cuanti y déficit quali. Y todos los que estamos hoy día acá tenemos que ser y jugar un rol clave. Estamos todos invitados. Esto no es un desafío del Estado, es un desafío público. Y en lo público convergen las voluntades del mundo privado, de la academia, del Estado. Esa es la invitación que queremos hacer hoy día. Así que sin más, lo primero, y tengo entendido que alguien va a ir pasando la presentación, quiero presentarles, no sé, Felipe, si la pasan ustedes ahí. Bueno, mi nombre es Francisco Gasmuri, soy gerente gremial de la Cámara, y estoy muy contento hoy día de estar con ustedes. Tenemos más de 60 personas conectadas, agradecerles el espacio, y quiero invitarlos y presentarles a quienes van a compartir con nosotros y nos van a aportar con su mirada, con sus reflexiones. El primero, tenemos un invitado de lujo, don Sebastián Bowen. Sebastián es director ejecutivo de Techo Chile y de la Fundación Vivienda. Con Sebastián hemos tenido largas conversaciones, con el vicepresidente Juan Armando Vicuña, con la Jackie, con muchos otros, y yo siento que estamos compartiendo un sueño bonito, y estamos dándole un propósito muy grande al trabajo colaborativo, así que bienvenido, Sebastián. Para complementar este panel, quiero presentar primero a una tremenda mujer, nuestra presidenta del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción, Jacqueline Gálvez. Presidenta, bienvenida. ¿Cómo está usted? Estás Muy muteada, bien, Jackie. ay, sí, muy bien, muchas gracias. Muy bien, un honor estar aquí y gracias por invitarme. Siempre dispuesto a trabajar y a conversar este tema. Muchas gracias, presidenta. Solamente un comentario, quiero reafirmar el compromiso de la Jackie. La Jackie está enferma en su casa y está conectada hoy día acompañándonos, así que muchas gracias, presidenta. Para ir complementando este panel, quiero saludar a don Félix Escudero. Bienvenido, Félix. Félix es director nacional de la Cámara, es un miembro activo del Comité de Proveedores, así que Félix, bienvenido. ¿Cómo estás, Félix, hoy día? Hola, Francisco. Qué placer estar acá y además acompañado en este panel por Jacqueline y Juan Armando, que son dos personas que han trabajado en enormidad por este desafío que tenemos. Así que feliz de aportar y con lo poco que uno sabe de este tema. Fantástico, Félix, muchas gracias por acompañarnos. Y después vamos a entrar en materia de decir, oye, en esto del acceso a la vivienda, ¿qué tienen que ver suministros? ¿Qué tienen que ver las especialidades, los proveedores, los industriales? Eso es parte de las cosas que queremos empezar a despejar y hacernos las preguntas durante esta mañana. Para complementar este panel, quiero presentar también al vicepresidente de la Cámara, miembro de la mesa actual, muy ligado al mundo y con un sueño muy grande que es terminar con el déficit cero, Juan Armando Vicuña. Muy buenos días, bienvenido, Juan Armando. Muchas gracias, Francisco. Bueno, y aquí sí, pues efectivamente con un gran desafío, realmente abrumador, más de 1 millón de personas sin vivienda, sin hogar. Por lo tanto, nos convoca este gran desafío. Y claramente, esto no es un problema de vivienda, no es un problema inmobiliario, es un problema de suministro, es un problema de contratistas generales, es un problema de todos. Es un tema transversal, por lo tanto, lo que estamos armando en la Cámara es justamente una plataforma para poder, junto con Techo y otros actores del mundo civil, poder en el fondo afrontar esto a lo largo de Chile. Y esto no es una política que va a salir de Santiago, sino va a salir cada iniciativa, en el fondo que estamos trabajando, son iniciativas que han surgido y en el fondo de las regiones. Por lo tanto, la potencia de las ideas, de las buenas ideas, va a salir de regiones y nosotros vamos a ponernos al servicio en Santiago para que esto se pueda replicar a lo largo de todo Chile, estas buenas ideas que salgan en la región. Así que muchas gracias a todos por la invitación y feliz de estar con ustedes. Bueno, tenemos tremendo panel, tremendo asistente, se han sumado más gente, tenemos un invitado de lujo y quiero invitar a Sebastián hoy día. Sebastián nos viene a ampliar la mirada,
a mostrarnos la complejidad y el tamaño del desafío, pero al mismo tiempo yo creo que el llamado a la acción es a movilizarnos, a hacernos cargo y ver desde lo que me toca a mí todos los días, desde el comité donde trabajo, desde mi empresa, qué aporte puedo hacer, por muy pequeño que sea. Hay muchas familias que están esperando que todos nosotros saquemos nuestra mejor versión de nosotros y ahí nos hagamos cargo. Así que, sin más, Sebastián, bienvenido, lo dejo presentando. Muchas gracias, Francisco. También un honor compartir panel contigo. Gracias bueno, por la invitación también que me y nos hacen, ¿cierto?, acá en ASUM 2021. Y también por compartir el panel. Ahí hay personas que han sido parte bien fundante de las ideas que les vamos a tirar ahora. Juan Armando, la Jackie, últimamente conversando también con el mismo Félix. Así que la idea es tirar algunos lineamientos. Voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿Si puedo? Sí, puedo, parece, ¿no? ¿Qué están viendo ahí? Están viendo algo que dice déficit cero, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ya. Sí, se ve, No, Sebastián. eso se ve, Sebastián. Ya, se ve perfecto. Ahora voy a ponerlo en modo presentación. Este es el título de la canción, básicamente una presentación que hicimos para ahora para NASUM, déficit cero. Le pusimos un nuevo techo para Chile en el sentido de un nuevo horizonte, un nuevo estándar que estamos planteando y que implica varios desafíos. Desafíos que voy a dejar enunciados para que el panel también los podamos precisar y en las preguntas seguramente y bueno, y posteriormente después. Primero, como a modo de contexto, me parece importante mencionar lo que ha sucedido en el último tiempo en el Catastro Nacional de Campamentos, ¿ya? Desde Techo Chile hace 20 años ya hecho casi una vez cada 2 años un Catastro Nacional de Campamentos que va dando cuenta de cuántas familias viven en campamentos en Chile. Al mismo tiempo eso se va comparando con los catastros que hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que en la práctica ha hecho uno en el año 2011 y uno en el año 2019, con metodologías sumamente similares. Entonces de alguna manera oficializa, ¿cierto?, los números que se van dando. Y esto es bien interesante porque en los últimos 2 años es común ver a lo largo de nuestro territorio nacional imágenes como las que les voy a mostrar ahora. Esta es una foto de Alto Hospicio de marzo del año 2019. Lo que ustedes ven ahí, los polígonos que están como azules, por decirlo así, son donde existen campamentos en Alto Hospicio. Sin embargo, 1 año y medio después, esta misma imagen satelital nosotros la volvemos a hacer para noviembre del año 2020 y se pueden ver cómo aumentan, ¿cierto?, los campamentos solamente en la comuna de Alto Hospicio. El campamento que ustedes ven ahí, bueno, probablemente acá pueden haber personas de la región de Tarapacá que deben estar al tanto de cómo ha sido este aumento. Campamento Muelles Altos, justamente más de 2.000 familias viven en ese gran polígono que están viendo en esa imagen en la zona inferior. Pero sabemos que esto ha aumentado con mucha fuerza hacia el norte, ¿verdad? Eso es lo que más se conoce, pero resulta que también ha aumentado en la región metropolitana. Lo que ustedes ven ahí es la zona de Lampa, esto hacia un lado de la Arapinta, hacia los cerros de Lampa, justamente en la zona norte de la región metropolitana, y ustedes pueden ver ese polígono del campamento Bosque Hermoso. Esta es una imagen de abril del año 2019, ¿ya? Resulta que 1 año y medio después, octubre del año 2020, este es el campamento Bosque Hermoso. Se muestra toda su extensión, ¿cierto? Son imágenes bien fuertes. Lo que hoy día se percibe en Lampa es muy similar a lo que hace, no sé, 8, 7 años, 5 años se empezó a percibir con mucha fuerza en la zona de Antofagasta, como un crecimiento bien explosivo de la población de campamento. Y si hoy día sacáramos esta misma foto satelital, probablemente se vería esta misma imagen aún más densa y aún más extensa, este campamento Bosque Hermoso. Y lo mismo sucedió hacia el sur. Temuco era una comuna que hace 5 años prácticamente no registraba campamento, al menos desde el punto de vista bien formal y metodológico, y resulta que esta es una foto de abril del año 2019, donde no se muestra ningún campamento en la comuna de Temuco. Año y medio después, diciembre del año 2020, más de 30 campamentos se han instalado en la zona de Temuco, distintas realidades, es de las regiones que más ha aumentado su población de campamento en los últimos 2 años, y todo esto nos ha mostrado un fenómeno que ha sucedido en el año 2019-2020 con mucha fuerza, que hemos llamado como un proceso de campamentación en Chile, ¿ya? Y esto nos hace llamar la atención. Esta es la curva que muestra cómo ha sido la población de campamento en todo el país a lo largo de los últimos 20 años. Ustedes pueden darse cuenta, del año 2001 en adelante comienza a bajar de 47.000 familias aproximadamente, llega a una meseta en torno a los 28.000, 27.000 familias entre los años 2005 y 2011, pero desde el año 2011 en adelante comienza a haber un aumento bastante sostenido de la población de campamento, ¿ya? Claro, como aumentaban entre 2.000 y 3.000 familias anuales, no era un aumento tan explosivo como para hacer una temática de emergencia nacional, por decirlo así.
Pero resulta que esto llega hasta el año 2019 con 47.000 familias, y lo que sucede la diferencia entre el año 2019 y el año 2020 es la 2021, en el fondo es la que ustedes están viendo ahí. Finalmente aumenta de 47.000 a más de 81.000 familias la población de campamento. Esto es un aumento de un 74% de la población de campamento, y estos números son sin duda dramáticos, pero nos parece bien interesante darnos cuenta que no son solamente dramáticos por lo que los números reflejan de manera directa, vale decir, de las 81.000 familias, que sabemos que detrás de eso hay muchísimos y miles de familias que están viviendo un drama, que viven sin acceso regular a agua potable, sin acceso regular al alcantarillado, digamos, a la conexión eléctrica, entre otras cosas. Gran parte de estas, cercano al 50%, están en zonas que son fuertemente afectas, digamos, a riesgos, a desastres naturales. Esa es un poco la situación en que están viviendo esta población de campamentos. Y sin duda, detrás de esta situación de los campamentos hay muchos factores, ¿ya? Pero hay un factor que nos parece estructural y el cual queremos atender, ¿ya? Una forma sería ver los campamentos como si fuera una isla, ¿cierto? Lo que define una isla es algo aislado, ¿verdad? Y de alguna manera en Chile comenzamos a enfrentar el fenómeno de los campamentos de esta manera. De hecho, nosotros mismos desde Techo planteamos toda una campaña que se llamaba el 2010 sin campamento, lo planteamos por ahí por el año 2000, etc., que focalizaba en tratar de terminar con los campamentos. Pero resulta que esta isla fue creciendo, ¿ya? Entre el 2010 hacia adelante, ¿cierto? Y esta isla actualmente es 3 veces la cantidad de familias en campamentos que había hace 10 años en nuestro país. De 27.000 familias el año 2011, pasamos a más de 81.000 familias el año 2021. Lo que nos dimos cuenta, y ahí en un trabajo con los estudios que hemos realizado, también con la experiencia que hemos ido adquiriendo, es que en realidad esto no es una isla, sino que es más bien un iceberg. Y este iceberg podría ser reflejado de manera aproximada como lo que hemos llamado el déficit habitacional. ¿De qué nos dimos cuenta? Básicamente, es que las familias que están llegando a los campamentos, y esto en base a estudios del mismo, en base a estudios de Techo, en base a otros estudios que se pueden realizar en los últimos 5 años, las familias que llegan al campamento 6 meses antes, 1 año antes, estaban en otra forma de exclusión habitacional. Era un campamento oculto, ¿ya? Que claro, no se veía porque están bajo techo o detrás de las puertas, pero y en ese sentido no tienen esa visibilidad que tiene el campamento. Pero ese campamento oculto estaba en conventillos con arriendo abusivo informal, estaba en situación de allegamiento que ha ido aumentando en Chile y que compone gran parte del déficit habitacional. Muchos de ese allegamiento eran situaciones de hacinamiento o en niveles de precariedad habitacional también extrema. Y esa situación es una realidad mucho más profunda, sigilosa, oculta, pero más grande que la problemática de los campamentos, y que de alguna manera algún evento sucede en la familia, muchas veces la llegada de una nueva familia al hogar, ¿cierto? Lo que lleva a que esa familia se expulse a una situación de campamento, una situación de abuso, que sucede mucho en situaciones de hacinamiento, o la baja, por ejemplo, en los ingresos, ¿ya? La pérdida de un empleo, el aumento del arriendo, etcétera, que hacía que las familias salieran de alguna manera como expulsadas, ¿ya? A la situación de campamentos, pasaban de este iceberg que está abajo del agua a la punta más visible, por decirlo así. Y eso fue lo que fue sucediendo, vale decir, el campamento era un síntoma. Y sabemos que no vamos a solucionar el problema bajando la fiebre, ¿ya? Sino que más bien tenemos que solucionar la enfermedad. Y la enfermedad estaba en todo este iceberg. Y ese iceberg, ese déficit habitacional, son aproximadamente 600.000 familias. Hay datos que apuntan 700.000, 750.000, otros que apuntan más cercanos a los 500.000, pero son esas las magnitudes que estamos hablando. Vale decir, más del 10% de los hogares de hoy día de nuestro país, ¿ya? Para hacerse solo una idea, esta punta visible del iceberg es aproximadamente por cada familia que está en esta punta visible, estas 81.000 familias, hay otras 5 familias que están viviendo en situación de hacinamiento hoy día en Chile. Y por lo tanto debemos hacernos cargo de toda esta problemática. Este es un gráfico que muestra cómo ha sido más o menos el déficit habitacional en los últimos 20, 30 años en el país. Aquí faltaría la última CACEN, pero que muestra que básicamente se ha mantenido bastante estático, ¿cierto? Con algunas bajas, pero siempre entre los 400.000 y las 600.000 familias, digamos. Por lo tanto, acá hay una definición estratégica bien importante y que estamos en conjunto, ¿cierto? Con ustedes también, tratando de convencer a todo el país de esto. Campamentizar la discusión en torno a la vivienda no nos hace bien, porque los campamentos son parte de algo que es mucho más grande, que es finalmente la exclusión habitacional, las familias que no acceden a la vivienda. Algunos están en campamento, otros están en otras realidades de exclusión habitacional como el allegamiento o el arriendo abusivo. Por lo tanto,
no vamos a solucionar los campamentos en Chile, ni vamos a ser el primer país de Latinoamérica que termine con los campamentos, sino somos al mismo tiempo el primer país de Latinoamérica en terminar con el déficit habitacional. Y esa es la propuesta estratégica a la cual nos estamos abocando hoy día, y resulta que tenemos un problema, que al ritmo en que lo estamos haciendo en los últimos años, con el tipo de políticas habitacionales, de políticas de suelo que tenemos, con el nivel también de soluciones que estamos implementando anuales, el problema del déficit habitacional no lo vamos a solucionar ni para el año 2050. Y eso es un problema porque sabemos que Chile no va a poder esperar 30 años más. Por lo tanto, vemos que acá, ustedes pueden ver en este gráfico, muestra el momento en que se instalan los campamentos en Chile, ¿ya? Es una tabla de frecuencia básicamente histórica, y ahí muestran los distintos trimestres de los distintos años desde el 2010 en adelante. Y ustedes se pueden dar cuenta que el último trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020, ¿ya? Vale decir, post pandemia y previo a cualquier tipo de efecto, perdón, post estallido social y previo a cualquier tipo de efecto de la pandemia, es el momento más álgido de proceso de campamentación en nuestro país. La gran parte de los campamentos de estas 34.000 familias que ingresaron a vivir a campamento entre el 2019 y el 2021 se instalaron justamente durante este periodo. ¿Y por qué? Porque tiene relación con la lámina anterior. El problema, estamos con un nivel de solución tan lento, un embudo que se está generando para las familias y sobre todo para las más vulnerables. Es tan difícil acceder a la vivienda a través de crédito hipotecario, a través de arriendo o a través de subsidios, que finalmente empieza a existir una desesperanza de la vía institucional para poder acceder a la vivienda, y lo que empieza a surgir entonces ante esa desconfianza, ante esa incredulidad de que acabo de obtener una solución, empieza a surgir un sistema informal, ¿cierto?, de la vivienda, donde surgen con mucha fuerza los campamentos en este escenario. Y de alguna manera, lo que se ha visto y lo que refleja este pic, ¿cierto?, que aparece ahí entre el 2019 y el 2020, es una suerte de variante habitacional del estallido social. El estallido social tenía un elemento que era la desesperanza en las instituciones para resolver las problemáticas más urgentes de la población, y por lo tanto eso tiene esta dimensión habitacional, una suerte de estallido habitacional que se vivió en este tiempo. Por eso es lo que nosotros creemos que esta es una realidad insostenible para el país, ¿ya? No solamente para estas 81.000 familias, ni para las 600.000 familias. Algo mencionaba Francisco al comienzo, ¿cierto?, que había muchas familias esperándonos. Es súper relevante entender que son esas familias que nos están esperando, pero es también todo el país. A todo el país le hace bien, finalmente, que tengamos y podamos llegar, ¿cierto?, a que todas las familias accedan a una vivienda. Y nos ha quedado más que claro después de la pandemia. ¿Por qué es tan insostenible? Porque la vivienda tiene múltiples impactos, y esto lo saben tal vez mejor ustedes que lo que hemos decir nosotros. Tiene múltiples impactos en otras dimensiones, y de eso nos debemos convencer en Chile. La vivienda es un factor que promueve la salud, que promueve la educación, que promueve también la autoestima, lo que significa el tener un lugar que es propio, o que donde puedo vivir con cierta seguridad, el sentir que tengo un lugar en la ciudad y que no estoy destinado a vivir donde nada más quiero vivir, que son justamente esos, los campamentos. La vivienda también tiene un elemento importante desde el punto de vista del empleo, del punto de vista de la reactivación económica en los tiempos actuales, y sin duda también desde el punto de vista de la convivencia social. Por lo tanto, si avanzamos en esta materia, lo que vamos a lograr es avanzar también en todas estas otras dimensiones. No debemos entender, por tanto, la vivienda como una consecuencia de un proceso de desarrollo del país, sino que al revés, como una causa que promueve justamente el desarrollo sostenible del país. Y en ese sentido, la invitación que nosotros estamos haciendo y que queremos discutir hoy día con ustedes es que no es tiempo de hacer lo posible, como si fueran tres palabras separadas, sino que es tiempo más bien de hacerlo posible. Y esa es la invitación, mover todas las teclas que haya que mover para lograr lo que hemos llamado el déficit cero. El déficit cero es que en Chile no exista déficit habitacional, es cerrar esa brecha. Y por lo tanto, que toda familia que hoy día en Chile necesita y requiere una vivienda, pueda justamente acceder a ella de forma digna y adecuada. Para esto, nosotros hemos construido esta plataforma que tiene un objetivo muy concreto, y es que todas las familias en Chile accedan a la vivienda digna en los próximos 8 años, y de esta manera recibir el 2030 con un país sin déficit habitacional, donde nadie se vea obligado o no se vea como la solución de emergencia para las familias que no tienen vivienda el campamento o la situación de hacinamiento. Sabemos que un país donde la solución es el campamento es un país donde prácticamente la injusticia nos está ganando. En ese sentido, hay una estrategia bastante clara. La estrategia es producir una mayor, más diversa, mejor y también más rápida oferta habitacional
a través de impulsar una nueva política pública y motivar también el compromiso de múltiples actores con la causa. Lo que bien decía Juan Armando, esto no es un tema únicamente de la vivienda, sino que involucra a todo el sistema urbano, habitacional, constructivo, etc. Y para esto tenemos 6 pequeños, no pequeños, en realidad son grandes desafíos que debemos hacerlos posibles. El primero es tener un déficit de gestión. Algo se hablaba de la colaboración en esto y es bastante clave. Vemos que acá hay una gestión que es muy centralizada, a veces muy estática, muy rígida, y debemos, por lo tanto, abrir la cancha para que, de alguna manera, florezcan, ¿cierto?, todas las soluciones e innovaciones que puedan existir más apegadas a los territorios. Acá va a ser muy relevante la acción local para encontrar nuevos tipos de soluciones a una demanda habitacional que ha aumentado, pero que no solamente ha aumentado, sino que también se ha complejizado, es mucho más diversa. En segundo lugar, necesitamos más dinero, más recursos. Esto hablando desde la política pública, ¿cierto? Como país debemos invertir más en la materia de vivienda. Los cálculos que nosotros hemos sacado es que si más o menos al año, en los últimos 8 años, a diferencia de este que ha habido un aumento, un gap de aumento bastante importante, se ha invertido más o menos 30 millones de UF destinados a soluciones habitacionales a la población más vulnerable, lo que nosotros vemos es que esto se tiene que multiplicar prácticamente por 5 o por 6 ese gasto anual. Ojalá poder construir al año en el fondo 2025 un fondo de respuesta habitacional o un sistema de respuesta habitacional que pueda movilizar al menos 30.000 millones de dólares en este tipo de soluciones. Y cuando digo al menos, es sacando una cuenta muy simple, que si la solución habitacional es más o menos de 1000 UF, el tipo de respuesta para la población más vulnerable, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por la cantidad de familias que lo requieren, estamos hablando de esas sumas de dinero. Y sin contar justamente todas las inversiones que habrá que hacer en materia urbana, de acceso, etc. En tercer lugar, tenemos un déficit de suelo y habrá, por lo tanto, que disponibilizar y factibilizar suelo. Sabemos también que en la medida que más dinero se disponga para las soluciones habitacionales, si tú no tienes un sistema también de disponibilizar el suelo, se transforma, por lo tanto, en mayor precio de ese suelo, muchas veces consumiendo también los fondos públicos que se puedan disponer para la solución habitacional. Por lo tanto, esto debe ir complementado con una política de suelo adecuada que factibilice suelo bien consolidado o con perspectiva de buena consolidación para viviendas que sean subsidiadas, sociales o que puedan llegar familias que hoy día no la tienen. En cuarto lugar, tenemos un déficit de ciudad. Esto no lo podemos construir, el déficit habitacional, debemos entender que es también un déficit urbano para construir viviendas, ¿cierto?, adecuadas. Y en quinto lugar, tenemos un déficit social. Hemos visto en Techo Chile, hemos gestionado a la fecha más de 90 barrios distintos y nos hemos percatado que un elemento central para que ese barrio sea sostenible en el tiempo es que las familias sean partícipes, se apropien, ¿cierto?, y se identifiquen con ese barrio, porque permite que cuiden también esas mismas viviendas y las mantengan, por lo tanto, en el tiempo. Y por lo tanto, la política de vivienda debe ser contemplada también como una política social. Y por último, un déficit productivo. Y acá está directamente asociado con la temática de este foro, de este panel, con lo que conversamos anteriormente, con las distintas presentaciones. Básicamente, producir una cadena, ¿cierto?, de producción, de innovación y de tecnología que permita enfrentar este desafío. Se ha hablado de la necesidad de construir 100.000 viviendas anuales en nuestro país. ¿Tenemos hoy día en Chile la capacidad para ello? Es algo que ustedes principalmente van a ser capaces en el fondo de responder y de enfrentar este desafío, insisto, no buscando hacer lo posible, sino que hacerlo posible. Por último, nuestra plataforma es básicamente crear 4 grandes estrategias. La primera es diseñar una nueva política pública para esto y implantarla. Esta política pública debe contar con un movimiento ciudadano, con un soporte ciudadano de distintos actores que estén apoyando a ellos. Sabemos que de lo contrario va a ser un informe que va a quedar en un escritorio, pero que no va a tener mayor impacto. Y Chile se está moviendo con una ciudadanía mucho más activa y participativa. Debemos elaborar proyectos que hablen de esta mejora, de esta agilización justamente y de esta innovación en materia habitacional para responder a este déficit, y para eso estamos diseñando y viendo esos proyectos y apoyándolas. Y por último, acciones de incidencia, meter esto en la agenda pública, en la agenda política, en los debates justamente hoy día hacia las próximas candidaturas presidenciales, el próximo gobierno, el debate parlamentario. Se van a necesitar hacer cambios importantes en nuestros decretos, nuestras leyes, probablemente en nuestra constitución, para que de esta manera se permita y se logre este gran desafío del déficit cero, que finalmente lo que está y nos parece lo más importante del déficit cero es que probablemente la ruta para construir este déficit cero no sea solamente
una ruta apuntando a una meta concreta como terminar con el déficit habitacional. Puede ser que el construir esta ruta en conjunto, de manera colaborativa, entre distintos actores, porque a todos nos conviene el déficit cero, a los municipios, a las familias que no tienen vivienda, al sector inmobiliario, al país en general, digamos, a los a los actuales gobernadores. Para todos no solamente es justo, sino que es bueno el déficit cero. Por lo tanto, si colaboramos entre todos, tal vez el déficit cero también se nos transforma en una metodología para cubrir y para cerrar una brecha más profunda, que es el déficit de sentido de comunidad que estamos teniendo hoy día, el déficit de cohesión social finalmente, que es sumamente relevante para el desarrollo del país. Eso es déficit cero, con esa reflexión los dejo, y nada, ahora para cuestionar, preguntar, lo que sea, comentar y dialogar. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y aquí me gustaría empezar a echar y a rodar los motores. Este es un espacio que lo que busca es tener una reflexión y una conversación compartida. Y para eso vamos a ocupar una herramienta que se llama Menti, que se las vamos a explicar en unos minutos. Pero me gustaría hacer una breve pasada y voy a dejar el chat abierto a los panelistas en primer lugar. En una palabra, viendo las cifras que nos plantea Sebastián, la magnitud del desafío. Sabemos que son 600.000 familias. A mí se me queda en la retina que a la tasa y de la forma como lo estamos haciendo hoy, nos vamos a demorar 30 años en abordar. Hablamos de generar una cadena de innovación, de producción de tecnología. Me gustaría ponerle una cadena de propósito, de sentido, para darle un valor a esa tecnología, para darle un valor y un sentido a esa innovación. En una palabra, y aquí le quiero preguntar a la presidenta, y dejo el chat abierto a todos los que nos están viendo, frente a la tremenda presentación, con la contundencia de los datos y el tamaño del desafío, en una palabra, ¿cómo se sienten? Jackie Gálvez, después de la presentación de Sebastián, ¿cómo te quedas? ¿Cuál es la primera emoción? ¿Movilizada, desafiada, angustiada? Jacqueline. Con convicción. Convicción. Don Félix. Desafiado. Desafiado. Juan Armando. Emocionado y abrumado. Emocionado y abrumado. A ver, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la audiencia. ¿Cómo se queda don Matías Rojas, don Ricardo Pifani? ¿Qué es lo que los mueve? Mónica, Guillermo Menares, veo tantos, veo a don Miguel, veo a Juan. En una palabra, Oye, ocupemos el chat. yo estoy muy motivado, muy motivado, pero confundido con las cifras, porque como que no logramos ponernos de acuerdo cuál es el déficit y de repente hay variaciones importantes y esta mesa de diálogo nacional, su coordinador Felipe Arteaga lo comentó en los medios de que el déficit era 500.000 y que se estaban construyendo 100.000 por año, con lo cual no era tema, en 5 años estaba solucionado. Y Sebastián, dice que son 600.000 y que Chile no puede esperar 30 años, o sea, para él son 20.000. Entonces, es súper importante para los industriales, para hacer inversiones en fábricas de vivienda industrializada y todo, tener claro las cifras. O sea, estamos construyendo 20.000, estamos construyendo 100.000, el déficit son más de 1 millón, como dice Bernardo Echeverría. Yo creo que es súper importante, aunque nos equivoquemos, tener consenso en las cifras, porque de ahí yo creo que sale mucho, salen muchas líneas de acción. Eso. Gracias, Matías. En una palabra, ¿alguien más? Un comentario. Oye, ¿Cuál es el llamado inicial? Miguel. Este tema que ya lo hemos abordado en el comité, por lo menos de proveedores, yo creo que aquí, fuera la cifra y todo, aquí hay que cambiar el modelo de negocios de la construcción. Para abordar este problema tenemos que cambiar el modelo de negocio. Con lo que estamos haciendo hoy día no vamos a llegar. Hoy día las empresas constructoras tienen que adaptarse, tenemos que buscar modelos que nos permitan construir más barato. También tiene que haber un aporte de todos, dado que este es un problema que nos va a pegar duro. O sea, si nosotros no somos capaces de ver en el largo plazo los beneficios de tener la gente en viviendas decentes, es un beneficio a largo plazo. Ahí se van a vender más televisores, se van a vender más radio, etcétera. O sea, no podemos ver el negocio de la construcción desde el punto de vista de la construcción. Tenemos que ver este negocio del déficit y de mejorar la situación habitacional de la gente que está sufriendo como un negocio nacional a largo plazo. Y en eso tenemos que trabajar. Es un cambio de paradigma en el modelo de negocio y gestión de la construcción. Yo creo que eso es un tema que hay que tratar.
Eso, gracias. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que efectivamente la invitación aquí es a cambiar paradigmas y a pensar fuera de la caja y darnos cuenta que tenemos que hacer cosas distintas en términos de gestión, de recursos, de suelo. Tenemos desafíos muy grandes. Para vincularnos y para que esto no sea un monólogo de los panelistas ni mío, vamos a abrir un espacio que se llama Menti. Quiero pedirle a la Bárbara que nos va a explicar cómo opera, porque vamos a ir haciendo pequeñas encuestas para ir calibrando la audiencia, cómo va sintiendo, qué cosas. Bárbara, adelante. No sé, Felipe, si es la Bárbara la que va a explicar el uso del Menti. ¿Sí? Bárbara, voy aquí a compartirles la pantalla para que puedan ver. Se tienen que meter en sus celulares a menti.com y poner el código que aparece aquí arribita, la parte de arriba, que sería 91 24 83 94, para que podamos interactuar con las diferentes preguntas que van a ir saliendo y podamos compartir también los resultados en línea. Así que se meten a menti.com desde sus celulares y el código es 91 24 83 94. Dale, Francisco. ¿Estamos todos conectados ya con Menti? ¿Sí? Sí, van apareciendo los likes abajo. Perfecto. Entonces vamos a hacer una primera prueba para entrar en calor en esta conversación y para que esto sea un espacio conversado. La primera pregunta, Bárbara, tú la vas a publicar, ¿no es cierto? Ahora, es si conocías algo de estas iniciativas que nos está comentando Sebastián Bowen en su presentación. Esto es para calibrar el uso de la herramienta. Vamos contestando. Mira la respuesta. El 100% dijo que sí, ¿no? Ahí está cambiando. Mira cómo empieza a cambiar. Esto es lo importante, estar en vivo y en línea con las audiencias. Ahí parece que estamos, ¿sí? ¿Todos votaron? Mira. Ahí parece que damos, ¿no? Esto está como las elecciones, que van cambiando minuto a minuto en función de cuántas mesas se van escrutando. Ahí estamos todos, yo diría, ¿no? Yo creo que todos votaron. Bueno, quedémonos con esta imagen. 50 y 50. La pregunta, y que quiero... Ay, está cambiando. 55. Ya, bueno, sigamos, pero quedémonos con esta imagen, de un 50 y 50%. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle al panel, y aquí les abro el micrófono a los tres, ¿qué tenemos que hacer para sintonizar a ese 50% que no tenía idea de lo que nos presentó Sebastián, para conectarlo con esto? Jacqueline, ¿qué harías tú? Para sintonizar. Yo cuando respondí, claro, yo cuando respondí recién que con convicción es que yo estoy segura o me siento muy segura con que creo que hay que abrir la industria a la industrialización. Hay que comenzar a abrir esto, y cuando hablamos de abrir es logística, transporte, financiamiento, hablar de construcción modular, que no nos pase nada. Cuando lo hablamos, cuando lo comentamos, es un instrumento más para darle las diferentes soluciones habitacionales que necesitan las familias del país. Eso, creo que hay que comenzar a conversar. Bien, gracias, Presidenta. Estamos totalmente de acuerdo que para derribar paradigmas, como decía Miguel, tenemos que sentarnos a conversar y escuchar, y abrirnos a la posibilidad de pensar distinto, y además atrever a equivocarnos. El desafío es tan grande y tan complejo que tenemos que generar la capacidad del error, cometer el error, probar, nos equivocamos, vamos vuelta atrás y volvemos. Para seguir en esta lógica de la interacción, yo quería hacerles una pregunta que tiene que ver con Jamie Johnston. Nos habló básicamente del rol que tienen las plataformas, nos habla de integración, aparecen conceptos súper importantes. Entonces, la pregunta que les quiero hacer a todos, y ahí ocupen su teléfono para interactuar digitalmente en esta conversación, ¿cuáles serán los elementos en común respecto al modelo de plataformas que nos puso Jamie, ¿no es cierto?, al abrir la mañana, y el modelo que nos propone Sebastián Bowen? ¿Cuáles creen ustedes que son los hilos conductores, estos puntos que tenemos que conectar en términos de plataformas, de integración de actores? Bien, empieza a aparecer la colaboración. Eficiencia. Cambio cultural. Solidaridad, compromiso.
industrialización sustentable, integración temprana, mesas de trabajo que tienen que ver con colaboración, estandarización que tienen que ver con industrialización, con integración temprana, estandarización nuevamente, unión que tiene que ver con colaboración, con productividad. Y aquí me gustaría hacer una pregunta directa a Félix. Cuando hablamos de integración temprana, cuando hablamos de colaboración, cuando hablamos de eficiencia, de cambio cultural, ¿cuál debiese ser el rol, el aporte de su ministro, Félix? Pensando que estamos en una audiencia que está alojada en esos comités y que vibra con estos temas. ¿Cómo lo ves, Félix? Yo lo veo como un tremendo desafío para su ministro y una tremenda oportunidad. Y yo creo que tenemos un trabajo que hay que hacer en conjunto con el mundo de las constructoras para estandarizar, porque al estandarizar te aumenta la productividad de la industria automáticamente. Jacqueline recién habló de la construcción modular, pero para llegar a eso, yo lo encuentro extraordinario. Hay que también hablar del cambio cultural que hay que producir al interior de las empresas constructoras para que abran un poco su mente y para que acepten estos desafíos y acepten estas oportunidades nuevas, que en el mundo de la industria de suministro, de los industriales de suministro, yo creo que lo tienen muy en su cabeza, pero tienen muy baja respuesta positiva del mundo de la construcción. Entonces yo creo que tenemos un desafío nosotros de producir este cambio cultural y de aportar. Y yo creo que el aporte que puede hacer el mundo de suministro es inmenso en este desafío que nos planteó Sebastián y que lo planteó Conrad también en la otra conversación. Muchas gracias, Félix. Aparece un concepto ahí, aparece colaboración con mucha fuerza, lo cual, Sebastián, creo que es una súper buena noticia que estemos todos de acuerdo que tenemos que ser parte de la solución. Pero hay un concepto que me parece tremendamente relevante, que es la empatía, que aparece con fuerza arriba. Y la empatía tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro. Y aquí quiero preguntarle a Juan Armando y a Sebastián, ¿qué nos falta para ponernos en los zapatos de esos otros que necesitamos, sobre los cuales tenemos que poner nuestra mejor energía? Sebastián, Juan Armando, empatía, ponerse en los zapatos de los otros. ¿Qué nos falta? Juan Armando, juegue. Gracias, Francisco. Bueno, la empatía yo creo que es fundamental, porque si no, no nos podemos poner a pensar y a mirar o a vivir o a sufrir lo que están padeciendo las otras personas. Creo que es la primera parte, en el fondo, de establecer nuevas formas de hacer las cosas. Es entender, por ejemplo, una mirada regional de los problemas que se vienen en las regiones. No podemos generar soluciones desde Santiago para todo Chile, que es un modelo centralista que no funciona. Lo que nosotros tenemos que generar son soluciones locales, que la gente local, en fondo, busque cuál es la mejor solución, o de acuerdo a ellos, cuál es la mejor solución para ellos, y nosotros poder, en el fondo, buscar apoyarlos para que, en fondo, logren el objetivo de reducir el déficit o reducir ¿cómo se llama?, la brecha. Esa yo creo es la forma de hacer, y eso es empatizar, es entender desde el otro lado, entender qué es lo que está en el fondo viviendo la región. En este caso, como ejemplo que puse, es entender eso y de acuerdo a eso, en el fondo, elaborar soluciones en pos de la causa. Yo creo que es una forma distinta de empezar a pensar las cosas hoy día, y creo que Chile, bueno, en el último tiempo ha sufrido o ha tenido bastantes muestras de que en el fondo hoy día la población está esperando eso. Por lo tanto, creo que el empatizar, el ponernos en los pantalones del otro, en los zapatos del otro, creo que es la forma de poder, en fondo, poder empezar a entender y buscar soluciones que, en el fondo, o apoyar soluciones que las personas estén proponiendo. Eso. Oye, para sumarnos a Francisco, muy cortito, ¿ya? Bueno, traté ahí en el chat de responder algunas preguntas que fueron saliendo, también el comentario que mencionaste, Matías, respecto del déficit, no me acuerdo si fue Matías o Miguel, pero eso, ¿ya? Después del estallido social, recuerdo haberles dado muchas vueltas a tratar de entender lo que estaba pasando, y me tocó conversar con varios dirigentes, ya, de campamentos, de comités de vivienda, de villas de blogs, con quienes nosotros trabajamos. Después de todas esas conversaciones llegué a la siguiente conclusión. Lo que estaba detrás, como sentimiento, digamos, que mucha de la población tenía, eran tres sentimientos que yo le llamo la triple A de la exclusión social, ¿ya? Que es básicamente el sentimiento de angustia, de que
es un problema que no tengo solución, entonces no puedo pagar el arriendo, no tengo la casa, ¿cierto? Mis niños no pueden jugar en la calle porque están los narcos, o sea, hay distintos motivos. La segunda, el abandono. Entonces, frente a este sin solución, estoy solo o sola, no tengo, digamos, las instituciones no me están apoyando, y la tercera es el abuso. Mientras yo me empobrezco en este problema sin salida y solo o sola, veo que hay otros que de alguna manera se enriquecen. Y ahí aparecían todos los temas simbólicos, las colusiones, ¿cierto? Las clases de ética y qué sé yo. Entonces, esta triple A, que se percibía con mucha fuerza como en los territorios más segregados, percibo que la forma de combatirla en Chile, ¿ya? Es con la triple E, que son tres sentimientos más bien positivos y que deben emerger. El primero es la empatía, que tú lo mencionaste con mucha claridad, Francisco. Y la empatía, no sé si ustedes han visto ese estudio, pero la empatía no es únicamente un sentido de ponerse en lugar del otro, es que el estudio mostraba cómo en el cerebro se activan exactamente las mismas neuronas cuando tú percibes, ¿ya? Por ejemplo, las neuronas del dolor, ¿ya? Se activan pero en una dimensión más pequeña, exactamente cuando tú ves que otro le genera dolor. Vale decir, no es únicamente un tema de lo hago por solidaridad con el otro, sino que lo hago también porque yo mismo lo estoy sintiendo, digamos. Yo mismo estoy siendo perjudicado por eso. Entonces, la empatía se genera, por lo tanto, del encuentro, de la conexión, ¿cierto? De esa solidaridad más en el sentido como de la integración o de la interdependencia, más que en el sentido como de la caridad, ¿ya? Entonces, la empatía es el primero. De la empatía viene un segundo, que es la esperanza, que es muy relevante. Y hoy día probablemente a veces uno percibe un país que se siente como con una cierta desesperanza. Y la esperanza proviene también de ese encuentro, de esa empatía, del considerar que podemos trabajar juntos, que tenemos las capacidades, pero tenemos que organizarnos para que esas capacidades exploten en su mayor expresión. Y la tercera, que me parece muy relevante, sobre todo para déficit cero y para lo que estamos conversando, es la épica. La épica es justamente la capacidad de ver algo lo suficientemente, digamos, concreto, ambicioso, pero lo suficientemente real para decir, saben que es algo que si nos ponemos todo en función de esto lo podemos lograr, pero al mismo tiempo es algo que si no se logra vale la pena, por lo cual perder de alguna manera. Vale la pena haberlo intentado. Eso es la épica. Y lo que nosotros vemos detrás de déficit cero es una épica. Es finalmente decir, oye, hay una meta tan concreta como decir que a toda la gente tenga una vivienda digna, que a todos nos conviene como país, que justamente nace de esa empatía, que genera una esperanza por todos los efectos positivos que tiene, pero que al mismo tiempo es súper ambicioso, pero creemos que se puede. Y si se puede, vamos a haber hecho, digamos, un hito muy relevante para que todo el mundo lo mire, no solamente Latinoamérica, que todo el mundo lo mire, de que es posible que la vivienda no sea un techo, sino que sea un piso mínimo desde el cual nosotros construimos la sociedad. Gracias, Sebastián. Solo me gustaría complementar, y leí por ahí alguna vez que las grandes revoluciones también se componían y tenían tres elementos claves que partían con E, curiosamente, Sebastián. Tenían que ver con una épica, tenían que ver con una ética muy particular, y yo creo que eso tenemos un tema muy potente, y tenía que ver con una estética muy particular. Es decir, movilizar con un sueño, movilizar con un valor que soñamos juntos y adherimos a un propósito, ¿no es cierto? Y con una estética que movilice. Eso tenemos que trabajarlo, porque tenemos que movilizar a mucha gente. En esto de mover muchos actores, hablando de la integración de múltiples actores, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser el aporte de suministro respecto a este tema? Hay aportes naturales desde lo técnico, ¿no es cierto? Integración temprana, productividad, estandarización, industrialización, etcétera. ¿Qué otras cosas más nos podrían complementar? Ocupemos la plataforma para conversar digitalmente y empezar a articular esta conversación con ustedes. Tecnología, muy bien. Soluciones constructivas sostenibles, innovación, capacitar, tremendo elemento, que es trabajar con las personas. Los veo ahí tipeando, así que bien, entonces está, bueno, esto se está dando, generando un espacio donde estamos conversando. Francisco, mientras escuchamos, ¿te puedo hacer una pregunta?
Por supuesto, Max. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias. Oye, yo la gran inquietud que tengo es ¿cuántas viviendas somos capaces de construir de este tipo de vivienda, de campamento, nosotros acá en Chile? Soñemos un poco. Imagínate que viene el Nacional y el Ejército le pasa al Ministerio de Vivienda todos los sitios que tiene desocupados, todos, que tiene miles, ¿cierto? Y el gobierno, llega un gobierno, ahora que hay cambio de gobierno, llega un gobierno de turno y dice, en enero hagamos propuestas por 100.000 viviendas, pero partamos ahora, en enero, no partamos en diciembre, partamos ahora. Y tienen que estar listas en diciembre. ¿Somos capaces? Esa es la gran duda que tengo yo. Buenísima pregunta, Porque don las Max. cifras que maneja el ministerio, te dicen, construimos 100.000 viviendas, pero toma el subsidio de hace 4 años, toma unas cifras de para acá, para allá, que te digo, francamente, con los años que llevo, nunca la he podido entender exactamente cuántas se construyen al año, porque son cifras que te las van manejando. En cambio, si tuviéramos, como te digo, ya, ¿cuántas somos capaces? 100.000 viviendas, tenemos 100 empresas que van a construir X cantidad, pero me las sacan el año, señor, no me las pase para el próximo año. Buenísima pregunta, don Max. Y aquí vamos a preguntarle a los expertos. Doña Jackie, cuéntenos, ¿cómo es la visión suya respecto a la pregunta de don Max? ¿Cuánto seremos capaces? Ojo, ocupando... El nivel de ejecución, el nivel de ejecución es distinto al nivel de subsidios que se entregan todos los años. Si hemos sido capaces con algunos programas habitacionales de construir algo de 100.000 viviendas al año y un poquito más, creo que ese no es solo el problema, Max y Francisco. Yo creo que aquí hay un tema también de que hoy día el país nos pide que no solo construyamos soluciones habitacionales puntuales, no solo techos, sino que formas de construcción que tengan pertenencia. Cuando Juan Armando hablaba delante, que cada región sabía qué era lo que necesitaba y que tuviera sus cualidades, eso también involucra a los tipos de familias que son distintos, a los tipos de barrios que tenemos que generar distintos. Creo que tenemos que entender que la problemática no es solo no caer o no pensar que podemos caer en la vicuña maquena de Rancagua, que no podemos caer en las poblaciones, el volcán, que tiraste 1.000 viviendas o 2.000 viviendas que eran necesarias esas soluciones seguramente, pero terminaron como guetos. Entonces, ojo ahí, porque cuando hablamos de números de soluciones habitacionales también tenemos que entender que tenemos que tener la mano de obra calificada o organizada, mejor dicho, en las diferentes regiones del país para poder dar solución a estas soluciones. Pongo como punto, el 80% de las empresas que trabajan para el Ministerio de la Vivienda son pymes, que son las constructoras, las ejecutoras. Gracias, Jackie. No sé, Max, si nos abre una nueva pregunta. Claramente la pregunta es compleja, porque hay que mirarlo si lo abordamos como lo estamos haciendo hoy o qué tenemos que hacer para aumentar la velocidad. Hay una frase ahí, y después quiero pasar a las preguntas abiertas, habla de ponerse en modo disponible. Apareció con fuerza el rol de suministro. Y la pregunta que me gustaría hacerle a Félix, ¿cuál es el mensaje que podríamos darle desde los comités de suministro, de proveedores, de especialidades, al resto, a las constructoras, a las inmobiliarias, a los otros actores que tenemos? Miguel lo plantea en un minuto, decir, tenemos que generar un nuevo modelo de construcción. ¿A qué se referirá con esto de modo disponible? ¿Qué le podemos decir al resto de los sectores de la construcción de un mensaje desde el mundo de los proveedores, de especialidades, de industriales? ¿Qué es lo que significa estar en modo disponible, Félix? Mira, yo creo que el modo disponible para mi gusto, no sé qué es lo músico, pero como lo leo, es que tenemos que entregar y ser capaces de la integración temprana. Lo planteó James al principio, y cuando uno desarrolla estos proyectos que puede ser más novedoso, y se integra tempranamente desde el inicio, desde la elaboración del proyecto en adelante, yo creo que el aporte de suministro es gigante y no se está aprovechando en forma correcta. Yo creo que podemos bajar costos, podemos entregarle mayor dignidad a la vivienda. Yo creo que un tema que tenemos y que no se ha hablado mucho aquí es que nosotros no estamos hablando de la dignidad en la vivienda, aunque sean de personas que vienen de campamento. Y yo creo que nuestra mirada y suministro en sí lo puede hacer,
es aumentar la dignidad de esa vivienda. Uno podría entregar miles de ejemplos de cosas que son poco dignas en la construcción, desde paneles sin ningún tipo de aislación, cosas de ese tipo. Y que al industrializar, al estar en manos de suministro, yo creo que sería de una calidad mejor. Y yo creo que ahí, todo el área de suministro, tenemos ese gran desafío por delante. Muchas gracias, Félix. Y aquí quiero colgarme una pregunta que hacía Claudia Costa, y ya voy a dar la palabra a Matías. Vamos a abrir el espacio y vamos a abrir el micrófono unos minutos. Hablaba de que el gran aporte de suministros podría ser la innovación. Y la innovación muchas veces lo ligamos exclusivamente con tecnología, pero la innovación tiene que ver con abrirse a la posibilidad de hacer las cosas distintas. En eso de hacer distinto, Juan Armando, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es el rol que tiene la innovación? No necesariamente la tecnología, esta apertura a hacer algo distinto. ¿Sí, Bárbara? No, la Claudia. Perdona, Claudia. Juan Armando, me voy a meter acá desde el área que me siento tocada, que tiene que ver con las constructoras. Encantado. Una de las grandes dificultades para nosotros lograr todo lo que yo encuentro que está fantástico las ideas y todo, pero a veces no nos atrevemos a innovar porque metemos las patas. Nosotros estamos con la espada de Damocles en la cabeza en forma permanente con respecto a lo que hacemos. Tenemos que dar garantías de 10, 5 años, clientes, ustedes han visto en las noticias, casas que se llueven, está todo el mundo ahí, como en el fondo con cacerolas y todo, por lo tanto, tratamos de no innovar mucho para no embarrarla. Y yo siento, y aquí me van a perdonar si piso callo, que a veces desde los mismos suministros nos llegan proveedores con materiales que no tienen certificación, que no se han hecho estudios serios. Entonces al final el que innova o el riesgo de la innovación se le traspasa íntegro al área que es la que me mueve, que es la constructora y la inmobiliaria. Entonces yo siento que un gran aporte sería lograr innovar, pero también haciéndonos cargo de que la innovación tiene costos que tienen que ver con garantías o cosas que no conocemos. No es que las constructoras no queramos innovar o como dice Miguel, queramos construir caro. O sea, claramente que no queremos construir caro y ahí está la lucha por la capacitación de la mano de obra, por tratar de traer materiales a veces de China directa y todo, pero finalmente hay un tema que tenemos que hacernos todos cargo como industria, que la innovación tiene un costo que no es solo económico, sino que social. Si yo traigo un producto y me falla, créeme que las noticias va a ser poco. Entonces, yo creo que hay un gran desafío nuestro como gremio, es esta como unión, y por eso a mí me encanta venir al ENASUM, que ese desafío creo yo que es trabajar en forma colaborativa, pero también haciéndonos cargo que no todos los materiales nos sirven, y de ahí está Sebastián, que ya hoy día, desde la dehesa hasta la Pintana, no nos van a aguantar casas falladas o impermeabilizantes que no sirvan. No sé si me explico. Entonces, yo creo que ese es un desafío que es inmediato para lograr todo lo que hablamos. Perdón. Sí, Perdón, no, Claudia, pero encantado. Si yo creo que en el fondo es justamente lo que estoy planteando. Si hoy día tenemos que empezar a cambiar esa lógica de trabajar en silos, y en el fondo tenemos que empezar a integrarnos en el trabajo en común. No solamente para el desafío de la vivienda, sino para todos los desafíos que se nos vengan para adelante. En el fondo, sentarse, trabajar colaborativamente con, oye, probemos un material, probemos un prototipo, veamos cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Tener en el fondo la flexibilidad para poder hacer cambios en la forma de hacer las cosas. Yo tengo una visión, y se las planteo muy abiertamente, que tal vez me vayan a colgar muchas personas de vivienda, pero creo que la vivienda, de aquí a un plazo corto, la vivienda se va a industrializar y las empresas no van a ser empresas de montaje. Entonces creo que ahí hay un tema muy relevante de cómo nosotros cambiamos la lógica de irnos a empresas de montaje, donde viene todo industrializado, con una innovación muy, muy potente, a salir y hacer ese cambio, esa renovación de la forma en cómo hacemos las cosas desde la misma industria. Por ejemplo, en el fondo, en el caso voy a contar una cosa personal, en el fondo, el caso de la empresa nuestra, de RBC,
nosotros hoy día estamos haciendo los edificios sin yeso, ¿ah? Que nos costó un tiempo, fuimos innovando, y fuimos atreviéndonos a decir, oye, vamos a gastar más en moldaje, pero eso va a traer un beneficio posterior. Entonces, creo que eso, atreverse de ir probando con los proveedores, y el trabajo fue fundamental haberlo hecho con las empresas de moldaje, para hacerlo bien, de forma muy adecuada, y en el fondo eso nos permite mejorar la productividad, acortar los plazos de entrega, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hoy día el trabajo mancomunado y ir haciendo pruebas, trabajar en conjunto, proveedores industriales, o sea, suministro, y con las empresas constructoras, con las empresas inmobiliarias, etcétera, etcétera, creo que es la forma de hacerlo. Atrevámonos a conversar, atrevámonos a sentarnos juntos a poder, ¿cómo se llama?, solucionar los problemas que se nos vienen para adelante. Eso. Solo aportarle algo a mi jefecito. Más que atrevámonos, es nuestro deber, porque en nuestro gremio, coordinar esto, llevar esto adelante, que se abran estas líneas de industrialización, como gremio, es nuestra responsabilidad. Jacqueline, qué buen concepto. Hay algunos que se están empezando a retirar porque estamos pasados en el tiempo, pero quiero dejar ahí dando vuelta, me gustó crear un concepto que es atravedámonos, es entre atrevernos y debámonos al propósito, que me parece que podría ser un verbo que empecemos a trabajar en la Cámara. Y para ir cerrando, yo sé que hay muchas inquietudes y la idea es que vayamos finalizando después. Guillermo, adelante. Sí, no, es que es un tema que a mí me apasiona, Francisco, este tema, ¿eh? Yo la verdad es que trabajo hace muchos años, porque yo hago cosas por tratar de erradicar un poco de la pobreza, del hacinamiento a la familia, y trabajo con las fundaciones Mundo Nuevo y en el proyecto Un Hogar Más Digno. Y aquí hay varios conceptos que se han tocado, pero que no se atreven a decirlo. Primero, esto es un problema de todos. Todos estamos involucrados. Y segundo, decirse, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar a resolver este problema? Entonces, aquí hay una invitación. Nosotros trabajamos con arquitectos y ingenieros, y yo de las especialidades, en usar el ingenio viejo para tratar de resolver los problemas de hacinamiento que tienen las familias, donde tú circulas todos los días. Recoleta, Conchalí, Huichuraba, por el Vespucio Norte, a un costado, a 100 metros de la grande autopista, hay gente en hacinamiento que es terrible. Yo trabajo en esto. Yo soy y junto con estos profesionales, usamos el ingenio viejo para poder resolver soluciones de habitacionalidad que son tremendamente difíciles de lograr. Primero tratamos de buscar, evidentemente, que sean beneficiados con el terreno propio, que es un gran problema. Y ahí yo he escuchado varios temas que efectivamente resolver una solución adicional en el terreno propio para que no se lo quite, la inversión que se haga sea evidente. Eso es un gran problema. Hemos tenido el apoyo del alcalde Jaude, importante, porque de alguna forma, a partir de esos apoyos municipales y privados, que es la mayoría de estos proyectos, resolvemos cosas. Yo quiero agradecer, hay varios empresarios que han aportado para este proyecto. Ática nos entrega muchas veces la cerámica quebrada, que no utiliza, y con el ingenio de nuestros amigos arquitectos y diseñadores, resolvemos y dejamos algo precioso, digamos, en una casa bastante digna. Entonces yo invito a los suministros a que de alguna forma habemos profesionales que estamos detrás reutilizando materiales de desuso, puertas, cosas que de alguna forma se pueden reutilizar en buen estado, algo que tú darías, porque yo en las recolecciones que yo hago muchas veces dejo cosas abajo porque no las voy a recibir. Entonces, de alguna forma, este incentivo, esto hacerse cargo de que qué estoy haciendo yo, es lo primero que nosotros debemos ser capaces, Francisco, de resolverlo. Y cuando uno, te digo que a mí me apasiona, porque yo trabajo hace muchos años en esta teoría y conozco las soluciones, de una choza pasas a tener un hogar. Y cuando ustedes hablan de vivienda, yo hablo de hogar, porque ese es el concepto que nosotros de alguna forma quiero transmitir y quiero impulsar, porque el hogar es más allá. Los hijos drogadictos de las familias de alguna forma se transforman en hijos que aportan a la casa cuando les cambiáis, les ponéis piso de cerámica o de madera en vez de tierra. Evidentemente, tú sabes que todas estas casas tienen los mejores televisores y los mejores, que son las prioridades de la gente.
pero a veces tengo casos en la cual el hacinamiento de 12 personas en 32 metros cuadrados, tratamos de duplicar eso hacia arriba en el mismo sitio que propio, y esa cosa va cambiando. Entonces yo la invitación es que su ministro de alguna forma se sienta, se palpe y diga qué estoy haciendo yo, y de alguna forma resolvamos que el problema es de todos, y de alguna forma aportar con ese granito de arena, Francisco. Muchas gracias, Guillermo, y me dejaste la pelota dando otra idea, que tiene que ver cuál es el aporte nuestro. Y esto tiene que ver con integrarnos en el problema. Y quiero poner solamente una idea ahí que lo hemos conversado y no ha aparecido con mucha fuerza acá, es que nunca más hagamos algo para otro sin ese otro. Integremos a la comunidad afectada en el problema, en la solución del problema. Eso tiene que ver con hacerlos sujetos a ellos del cambio. Y para ir cerrando, y quiero dejarles abierta la pregunta, pero quiero cerrar con los panelistas. La Jackie se ríe, la Jackie dice, bueno, ¿qué me va a preguntar Francisco? Solamente Jackie, Félix, Juan Armando, Sebastián, ¿con qué se ponen ustedes? ¿Con qué se comprometen aquí y ahora? ¿Con su mejor convicción? ¿Con su capacidad técnica? ¿Con qué? Presidenta, juegue. ¿Con qué se pone usted para cerrar este panel? En simple. Todos los días me pongo con lo mejor de mí. Yo aquí estoy y soy un instrumento para darle solución al déficit habitacional del país. O sea, la Jacqueline dice, yo soy un instrumento y soy un medio para. Me gusta, está conectando el propósito con el hacer. Don Félix, ¿con qué se pone usted? Con la búsqueda de soluciones que aporten al trabajo que está haciendo Jacqueline. Yo creo que Jacqueline está mucho más en terreno que nosotros, y nosotros tenemos que aportar a su trabajo y al trabajo que realiza Juan Armando en esto, y nosotros tenemos que buscar cómo los ayudamos a ellos en la búsqueda de esta solución, a este trabajo que hace Sebastián. Yo creo que ese es nuestro aporte. Fantástico. Sebastián Bowen, ¿con qué se pone usted, maestro? Yo sé que usted viene poniéndose hace rato, pero ¿con qué más? ¿Qué quiere poner en esta, si esto fuera una cazuela, con qué se pone? ¿Estás muteado, Sebastián? Ahora sí, disculpen. Con el sentido de urgencia, si tuviera que escoger un solo elemento, creo que es ese. A veces se nos puede pasar en muchas reuniones, ¿cierto? Muchos cafecitos, mucho pensar nomás, y acá yo creo que, insisto, es un tema que a todos nos hace bien, que es justo y que es urgente. No perdamos ese sentido de urgencia. Y que no se nos olvide. Que no se nos olvide, no hay que bajar la guardia con este tema. Juan Armando, ¿con qué te pones, Juan Armando, en esta cazuela? Con la presa sería poco, pero yo creo que en el fondo aquí lo importante es yo me pongo al servicio de todos los socios, y mi capacidad para coordinar el mundo privado, público, que no ha ido bien. Creo que estamos haciendo buenas cosas, y también en la sociedad civil. Creo que hoy día estamos haciendo una plataforma muy bonita, en la cual en el fondo todas las ideas van a poder llegar ahí, las ideas de regiones, las ideas de los campamentos, y poder echarlas a andar con modelos sostenibles en el tiempo, para poder, ¿cómo se llama?, replicar los N veces, y que efectivamente podamos lograr llegar al déficit cero, que es lo que nos hemos propuesto con Sebastián, con Techo y con toda su gente, y como Mesa Nacional también, llevar a cabo esto. Pero con toda mi energía de aquí en adelante, yo termino, como ustedes saben, yo termino la vicepresidencia ahora, pero el presidente Antonio Errázuriz me pidió que yo siguiera con esto, porque para mí es una motivación personal. No puedo pensar que niños, ancianos o personas puedan seguir viviendo en condiciones precarias como las que me ha tocado conocer día a día. Por eso el llamado, como dice muy bien Sebastián, es urgencia. Urgencia respecto a este tema. No hay ni un chileno o ninguna persona, en realidad, porque tenemos muchos extranjeros, ninguna persona puede seguir viviendo en condiciones pésimas, o sea, realmente infrahumanas. Así que esa es mi convicción, y llamo a todos a que compartamos este gran desafío. Eso, gracias, Francisco. Muchas gracias, Juan Armando. Y para ir cerrando, me queda un hashtag, quiero proponerles: con todo, si no, ¿para qué? Con todo, si no, ¿para qué? Esa es la actitud que estoy viendo aquí. Quiero quedarme y quiero agradecerle a los que están asumiendo, que dicen voy a jugarme con mi compromiso. Hay otro que dice voy a aportar con innovación. Otro que dice voy a meter las patas al barro. Otro dice compromiso. Hay una frase ahí que me quedó dando vuelta: pensar en grande con poco. Eso tiene que ver cómo hacemos las cosas distintas. Entonces, me están tirando las orejas por el tiempo, así que quiero solamente despedirme, agradecerles por este espacio, agradecerle a los panelistas, a Sebastián,
Muchas gracias por venir a movernos un poco y a remecernos. Gracias a los más de 60 que estuvieron conectados. Y la invitación está hecha. Hay un desafío, hay un propósito. Todos los que estamos convencidos que el trabajo es en colaboración. Generemos puentes, generemos conversación. Y les digo algo, tengamos un muy buen día miércoles. Un abrazo para todos y todas. Y con todo, si no, ¿para qué? ¿Les parece? Muchas gracias, Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias. Que estén bien. Bien, muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao, un gusto en verlos.